tiempo Lorena me llamó por teléfono. Me dijo que yo debía conocer al hermano de una amiga de ella, porque estaba segura de que él podía contarme una verdadera historia de miedo. Lorena y yo habíamos estudiado la carrera juntas y sabía lo mucho que me gustaban esos relatos, así que no tardó en convencerme, al decirme que ese señor podía ver espíritus y se dedicaba a la magia negra. Al mes siguiente fui a visitar a Lorena. No vivíamos en la misma ciudad y me llevó a ver a Evaristo. Su hermana nos había conseguido una cita con él y quedé totalmente desconcertada por su apariencia. Mi amiga me había dicho que Evaristo era un brujo muy famoso, de 45 años de edad, pero ante mí estaba un hombre de cara muy arrugada, lleno de canas y se veía muy cansado. Pensé que fácilmente podía tener más de 70 años. Parecía que algo lo estaba consumiendo, pero dejé de hacer suposiciones al observar su mirada. Jamás en mi vida había visto unos ojos iguales. Su mirada era tan intensa que por unos momentos sentí que de alguna forma podía conocer hasta mis pensamientos. Le dije que iba en busca de una historia, y si él tenía una para mí, entonces yo le pagaría la tarifa de una consulta. Evaristo aceptó. Le pidió a mi amiga que me esperara afuera. Me miró fijamente y me dijo que si algún día yo quería dar a conocer su historia, entonces la narrara, literalmente como si él la estuviera contando. Yo acepté emocionada, y cuando él estaba a punto de comenzar, se molestó mucho al ver mi cuaderno de anotaciones. No quiero que la redactes. Si te voy a contar mi historia, me vas a escuchar viéndome a los ojos. Y si lo haces, te aseguro que no se te va a olvidar. Me dijo e inmediatamente dejé el cuaderno. Lo miré a los ojos y comencé a escuchar una de las historias más atemorizantes que he conocido. Yo estaba ahí, atenta a su relato, sosteniéndole la mirada y sintiéndome cada vez más cansada. Las articulaciones me dolían, me sentía muy débil y al terminar su historia estaba tan agotada que me fue difícil levantarme de la silla y mi cansancio duró una semana entera. Evaristo no quiso recibir mi dinero. Ya me pagaste, me dijo, y yo sentí que era cierto. Lo que narraré a continuación es la historia de Evaristo y la obtuve a cambio de una energía que él necesitaba. Mis papás ya tenían demasiados hijos, así que cuando nací quedé al cuidado de mi abuela materna y con ella fui muy feliz. Vivíamos en una localidad pequeña y en una ocasión, cuando yo tenía 5 años, asistimos al velorio de un vecino. Yo todavía no entendía lo que significaba la muerte. Estaba jugando cuando un señor se me acercó y me pidió un favor. Yo me acerqué a una mujer. Delante de todos le dije que se fuera, porque el señor me acababa de decir que no la quería ver ahí. Ese señor que se me acercó era el muerto al que estaban velando. La reacción de los familiares y las miradas de la gente me hicieron sentir tan mal que terminé llorando. Mi abuela me sacó de ahí y estando en mi casa me dijo que dejara de llorar, que no había nada malo en mí, solo era diferente y eso era difícil de entender para algunas personas. Me dijo que el mundo sería muy aburrido si todos fuéramos iguales y yo era su niño especial. Ella falleció 2 años después y lo realmente doloroso fue que mis papás no entendieran que la muerte no es definitiva. Yo no podía irme porque en mi casa yo seguía viendo y conversando con mi abuela. No me escucharon y a los 2 días me tuve que mudar con ellos a una ciudad y adaptarme a una nueva forma de vida. A pesar de ser un niño, yo sabía que la mayoría de las personas se sentían incómodas conmigo. La única que me quería era mi abuela. Y mis papás, al darse cuenta de lo especial que yo era, me tuvieron miedo. Eran muy religiosos. Para ellos los muertos dormían en un sueño eterno, y si yo veía espíritus, solamente podían ser demonios. A golpes intentaron sacar todo el mal que había en mí, y ahí entendí que no era bueno ser tan diferente a los demás. Comencé a callar todo lo que veía. Con el paso de los años terminé ignorando a los muertos y alejándome cada vez más de los que estaban vivos. El tiempo pasó y cuando yo tenía 20 años,
conseguí ser embalsamador en una funeraria. Yo veía y escuchaba espíritus en todos lados, así que ese lugar no era nada especial para mí. Yo sentía respeto por los cuerpos, y aunque fingía no poder ver a los muertos, la verdad es que no podía engañarlos. Ellos lo sabían e intentaban conversar conmigo. Yo los ignoraba a todos por igual. No volteaba y en silencio los maquillaba. No me importaba si eran gentiles o si eran molestos. Me daba igual sus lamentos, peticiones o amenazas. No podían intimidarme, porque yo sabía que aunque quisieran, ellos no podían hacerme daño. Hasta que un día, un par de años después, llegó un cadáver muy diferente a los demás, y al tocarlo comencé a escuchar una voz ronca que me dijo: ¿qué hace un niño tan especial como tú en este lugar? Me dijo, e inmediatamente dejé de maquillar su cuerpo. Mi corazón se aceleró. Así me decía mi abuela, y habían pasado muchos años sin que nadie me recordara lo especial que yo era. Tienes mucha energía, por eso puedes vernos y escucharnos. Es una pena que la desperdicies aquí. No tienes idea de todas las cosas que eres capaz de hacer en el mundo de los muertos y lo poderoso que puedes ser para los que aún permanecen con vida. Yo te puedo decir cómo hacerlo, solo tienes que darme a cambio un poco de ti. Me dijo con esa voz tan hermosa, tan cálida que podía acariciarme, y sin poder evitarlo, di la media vuelta para mirarlo y escucharlo mejor. No todos los vivos éramos iguales, y en ese momento me percaté que pasaba lo mismo con los muertos. Él era distinto, tan diferente como yo. Por eso no pude ignorarlo. Comencé a escucharlo, y tampoco sentí el tiempo hasta que llegó el dueño de la funeraria y me vio lamiendo la cara de ese cadáver. En su mirada pude ver en un segundo el horror, el asco y el miedo que alguien como yo podía inspirarle a una persona. No esperé a que me dijera nada y me fui para no volver jamás, convencido de que nadie volvería a mirarme de esa manera. Ese ser especial me había enseñado mi verdadero camino y desde entonces muchas personas vienen a verme para confesarme sus temores y sus deseos más oscuros, porque todos ellos, vivos o muertos, necesitan un poco de mí.